Hola amigos, bienvenidos a este tercer programa especial sobre el ALEF, Festival de Ciencia y Arte. Y en esta edición nos acompaña la maestra Anel Pérez, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y directora de Literatura UNAM, y Alonso Núñez, un experto en narrativa gráfica. Estaremos hablando a lo largo de este programa sobre las distintas actividades de literatura en el Festival ALEF, tanto de la invitación que hemos hecho al maestro Juan Miguel Álvarez para hablar sobre los temas de sus últimos libros, las publicaciones muy vinculadas con los temas de la violencia en su país, Colombia, de Webcomic, un proyecto digital también auspiciado por la Dirección de Literatura de la UNAM, y la exposición y presentación de talleres de Martín Solares, entre otras actividades. Acompáñenos a lo largo de este programa. Estaremos ahora presentando una cápsula introductoria para nuestros temas de este programa. ¿Imaginar al otro? ¿Es verdad que miramos al otro con ojos de uno mismo? ¿Como el espejo que mira a través de una realidad colectiva sembrada con desigualdad e injusticia? ¿O será que la violencia del ser nos ha orillado a pensar como seres superiores? ¿Empatizamos o fingimos? El cerebro y la conciencia, empatía y el problema de cómo imaginar al otro. Continuamos, les damos la bienvenida, Anel, Alonso, gracias por estar con nosotros. Y empiezo contigo, Anel. A lo largo de esta edición de la ALEF tendremos varias actividades, me parece de un interés superlativo en este ALEF debido a la temática que vamos a abordar, la violencia y la cultura de paz. Hay varios invitados a lo largo del festival, son 9 días de festival. Platícanos un poco sobre algunos de los principales proyectos que se presentarán en el ALEF. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Me encanta siempre estar en el ALEF, como público también y en este caso como programación. ¿Qué vamos a hacer desde Literatura UNAM para formar parte de esta edición con este tema tan particular, tan delicado, violencia y cultura de paz? Pues hablar de estos terrenos literarios que tienen que ver con el tema. Y bueno, la Cátedra Carlos Fuentes invita a una conversación que me parece fundamental, porque se llama Justicia Narrativa para Víctimas del Narco, entre las fronteras de la violencia y la paz. Entonces, Juan Miguel Álvarez, colombiano, nos va a hablar sobre esta metodología que él ha construido para poder decir que mientras algo no se narra está olvidado y se tiene que narrar como acto de justicia. Y en ese sentido, la escritura es un acto de los derechos humanos y una práctica de la justicia, de no olvidar. Y va a platicar justamente con Daniela Rea, una escritora, periodista, documentalista mexicana, que ha hablado, y por eso es excelente esa conversación, desde la pobreza, la marginalidad y la violencia que se vive simplemente por ser pobre, ¿no? Entonces, la violencia de Estado, desde luego, pero también el olvido social, la manera en que se ignora a la pobreza y a estos temas. Entonces, creo que nos parece un tema fundamental, porque aquí no es nada más el acto de leer, sino como el acto de escritura es en sí mismo un acto en contra de la violencia y la escritura formada y formulada como una práctica de paz, o por lo menos de justicia restaurativa, narrar en un término de justicia restaurativa. Eso por una parte, yo creo que esa no se la pueden perder, es el 17 de mayo a las 4 de la tarde. De hecho, si me permites, Juan ganó el premio Enagrama hace un par de años con este libro, La guerra que perdimos, Así es. Que es de un impacto impresionante en Latinoamérica. Y justamente entiendo que es una de sus primeras presentaciones en México. No es todavía muy conocida este escrito y bueno, ha tenido un impacto que yo creo que en su momento, y esperemos después de tenerlo aquí en el ALEF, tendrá, digamos, mayor impacto, digamos, su novela en un país en donde, bueno, pues tenemos mucho que aprender de lo que ha ocurrido en Colombia. Así es, y la guerra que perdimos, pues es la realidad de una guerra que nadie gana. Exacto. Porque al final la guerra contra el narco no hay manera de que alguien gane con eso, ¿no? Entonces, y sí, visto este fenómeno social
comercial, de poder, que tiene que ver con lo militar también, desde la perspectiva del no ganar. Efectivamente, este es un libro que hay que conocer. Y Ya no somos las mismas, de Daniela Rea, que Exacto. también es otro de los libros que va a conversar. Entonces creo que es una conversación entre autores y entre obras que va a hablar de estos temas urgentes desde la escritura y desde el poder editorial, ¿no? Porque también hay un Totalmente. ejercicio de cultura de paz cada vez que editamos este tipo de libros Exactamente. y que los promovemos entre los lectores también. Ahora, la cátedra José Emilio Pacheco tiene un invitado que me parece fundamental, que es Martín Solares, un autor mexicano que muchos conocemos, tamaulipeco, originario de Tampico, y obviamente, pues casi que naces en Tampico y ya tienes el tema de la violencia en automático. Sí, sí. Entonces, él ha escrito mucho sobre este tema. De hecho, va a hablar de una de las novelas que más trabajo le ha costado a él, también en temas de no ficción, pero al final explicará por qué acaba por dotarle a sus novelas una buena parte de ficción y cómo la ficción es útil para hablar de la violencia como si no fuera suficiente la realidad violenta, y él dice que todavía la ficción le puede aumentar más. Entonces va a hablar en una charla increíble que se va a llamar Enemigos de la Ficción, justamente, en el que va a hablar de estos temas que él mismo ha ejercido, porque él ha sido escritor, editor, lo recordamos en La Jornada, con Roger Bartra y demás, pero también editor. Y luego tiene un taller muy interesante que se llama Las formas de la novela, que habla un poco como de las violencias que se ejerce el propio autor con sus mismos personajes, el escritor violento con su misma obra o la obra violentando a su mismo autor. Entonces es un poco como una discusión entre el personaje y el autor en el proceso de escritura, si hay o no como actos de violencia. Yo sé que es un poco dramático decirlo así, pero así lo va a presentar. Entonces creo que es un taller que va a estar increíble, va a ser entrada gratuita. Yo les invito a que se inscriban, porque eso sí hay que hacer. Y finalmente, también Martín Solares nos va a mostrar una parte muy extraña, que son sus exposiciones, que son dibujos, estructuras, diagramas sobre la lectura particular que él hace de ciertas novelas. Son más de 100 obras, gráficamente él se explica las novelas a través de esas escrituras, dibujo. Eso yo creo que es una forma de reescribir y dibujar eso que él hace en una forma visual, que no son esquemas, sino justamente dibujos. Totalmente. Además, bueno, es una práctica desde hace muchos años de Martín Solares y que yo creo que es muy interesante justo tener gráficamente en una pared una interpretación narrativa a través de dibujos de muchos de estos textos que entiendo que no solamente lo hace con textos profesionales, clásicos, sino también gesta la participación de sus propios estudiantes en este ejercicio. Así En es. este ejercicio gráfico para ilustrar la narrativa desde la perspectiva del lector, lo cual Es que eso es lo interesante. interesante, me encanta que lo digas y que lo ubiquemos así. Es un proceso de lectura. O sea, lo que me gusta mucho de Martín es que nos obliga a identificarnos como lectores y a explorar cómo otros lectores hacen una apropiación distinta de ese texto que para ti es uno y que para mí es otro, y nos obliga a pensar en cómo un texto o un escrito te lleva a una reflexión más allá de la propia escritura. Entonces, este puente que hizo algo que la LEF siempre hace, no es necesariamente ahora entre la ciencia y el arte, pero sí entre la literatura y otras artes, de una manera transdisciplinar, y que de hecho podría llegar también a lo científico, ¿no? Si lo queremos explorar de ese modo. Indiscutiblemente, porque efectivamente hay otras dimensiones que juegan ahí, y además, digamos, el campo de las humanidades, que es muy vasto también en cuanto al tipo de reflexiones que se pueden gestar en un acto de lectura sobre un tema tan importante para, pues, particularmente para nosotros en México hoy día. Así es, y yo creo que el tema de Martín Solares, lo ideal sería estar en las tres claro. Cosas, ¿no? La charla nos da una posibilidad de adoptar un poco cuál es la postura y del punto de partida de Martín Solares. El taller ya es poner en práctica estos cosas que él dice. Hay un término que él emplea mucho y que me encanta, que es la encrucijada burguesa, que es este momento en el que nos equivocamos pensando que nuestros personajes deberían de hacer lo que nosotros haríamos y olvidando que el personaje puede hacer mucho más cosas fuera de una encrucijada burguesa. Entonces, ¿por qué violentamos a nuestros personajes con nuestros propios límites y morales, ¿no? Entonces, Totalmente.
maestrazo, yo creo que va a estar muy, muy, muy bien. Esas son las dos de las actividades que tenemos, ya después platicaríamos de una tercera. Fantástico. Pues bueno, amigos, estamos justamente con esta intención de mostrar las diversas posibilidades que en un festival de esta naturaleza se pueden convocar para, no solamente para el público, sino también el trabajo colectivo de los propios artistas, gestando ciertas líneas de colaboración. Y creo que para hablar de ese tipo de colaboraciones, pues este proyecto, voy contigo Alonso, Webcomic, es un proyecto de orden digital, es otra perspectiva u otra plataforma, digamos, de las cuales se puede gestar proyectos literarios. Así es que platícanos un poquito sobre este proyecto Webcomic. Sí, bueno, este es un proyecto webcomic llamado La Guerra por el Agua. Fue creado por una asociación de medios digitales peruanos llamado Ojo Público. Y esto salió en el 2017 y gira en torno a un conflicto que todavía sigue. Empezó en la primera década de los 2000 y todavía continúa, que es el conflicto por el proyecto minero de Tía María en el sur de Perú, en Arequipa, específicamente en el valle de Tambo, del Tambo. Y entonces este proyecto que surge es una colaboración de varios estilos artísticos, vamos a decirlo así, que son, por un lado, el dibujo, que es de Jesús Cosío. Por otro lado está la periodista Nelly Luna, que hizo el reportaje, y por otro lado tenemos al programador, que fue Jasón Martínez. Entonces ellos hacen este reportaje, entrevistan a las personas sobre todo un matrimonio, que están padeciendo el conflicto que surge por la construcción, por este proyecto minero, en una zona que aparte es de sequía. Entonces una mina que pues exige el uso del agua del territorio, del río Tambo, y por otro lado pues la gente que necesita el agua, en primero pues para vivir, ¿no? Como todo mundo, claramente. Y por otro lado pues para su propia actividad agrícola. Entonces es interesante cómo deciden, porque podría muy fácilmente haberse hecho pues un reportaje periodístico, incluso audiovisual normal. Entonces aquí lo interesante, lo que vamos a platicar el 17 de mayo, el equipo de la Dirección de Literatura, por ejemplo, ¿por qué hacerlo web? ¿Por qué hacerlo cómic? ¿Por qué hacerlo documental? Y aparte, otra cosa importante es que es interactivo. Claro. Entonces, ¿qué implican esta mezcla de estilos y cómo esto afecta a las personas al interactuar con algo de esta? No cabe duda que la multidisciplina tiene mucha capacidad, digamos, para gestar impactos que muchas veces no imaginamos. Este proyecto volveremos ahora a profundizar en él. Vamos a un corte, amigos. Regresamos justamente con La Guerra por el Agua, webcomic, con Alonso Núñez. Regresamos a este tercer programa de la LEF, Festival de Ciencia y Arte. Alonso, platicábamos de este proyecto La Guerra por el Agua en una plataforma de webcomic. Comentábamos las distintas retos que presenta formar un proyecto multidisciplinar, donde tenemos pues lo mismo gráfica, temas digitales, gráfica en web, narrativa, y una serie, digamos, de factores que alimentan este proyecto. Profundicemos un poco más en lo que vamos a ver, lo que el público puede esperar de este proyecto durante la LEF. Sí, bueno, decíamos que, por ejemplo, está esta inquietud, podríamos decir, de por qué escoger específicamente como este estilo para presentar este proyecto, ¿no? Lo de que sea web, lo de que sea un documental, lo de que sea cómic, lo de que sea interactivo. Entonces, y también recordemos que el tema de la LEF este año es violencia y cultura de la paz. Entonces,
bueno, decía Terry Pratchett que todos los conflictos entre las personas, por lo menos, comienzan en el momento en el que alguien trata como un objeto al otro, cosifica al otro. Y entonces, aquí es algo que podemos ver, ¿no? Cómo esta minera, pues prácticamente cosifica a los campesinos en cierta manera. Y por otro lado, esto tiene que ver con lo de que el proyecto sea un proyecto, primero, cómic, porque lo que pasa con el cómic es que cuando se recurre al dibujo para representar a alguien, insisto, podría haber sido muy fácil ir con una cámara y grabar, mostrar una grabación y ya. Pero entonces el que se utilice el estilo cómic, cuando algo se presenta como dibujo, se vuelve más abstracto y entonces es más fácil empatizar con un dibujo que a lo mejor con una fotografía o con algo como demasiado realista. Entonces, específicamente en el estilo visual que tiene este webcómic, que es relativamente realista, de hecho, Nelly Luna, la periodista, y Jesús Cosío, el dibujante, ellos utilizaron escenas reales, o sea, los dibujos están basados en escenas, en grabaciones de ellos, pero entonces cuando se recurre al dibujo, obviamente es para poder crear una mayor empatía con a quien se te está mostrando, pero al mismo tiempo, al darle un toque relativamente realista, está recordando que esto no es solo una caricatura, está representando una persona que en verdad está ahí, que en verdad está padeciendo todos estos una problemas. problemática específica, ¿no? Sí, para que no sea como tan abstracto el asunto, te recuerda de esta ilustración te está mostrando a esta persona que está en esta situación y aparte que todavía que continúa el conflicto, el proyecto de la mina de Tía María. O sea, el formato en el que se presenta, la gente cómo puede acceder, digamos, al documental, al proyecto en sí mismo. ¿Es en la plataforma? Sí. El Aleph, pero también a través de las plataformas de Literatura UNAM. Está en Literatura UNAM y en la propia página de Ojo Público, que son esta página de medios peruanos de periodismo independiente. Ellos también tienen el enlace para ingresar a este webcómic interactivo. ¿Cuántas personas participan en este proyecto? Este proyecto, pues por lo menos estas 3 personas que había dicho, que son Jesús Cosío como el dibujante, Nelly Luna como la periodista y Jason Martínez como el programador que hizo todo este proyecto. Ya. Muy bien, la presentación del proyecto es el 17 de mayo. Va a ser esto en la Sala Carlos Chávez. Sí, ahí estaremos platicando, el equipo de la Dirección de Literatura UNAM. Estaremos Elisa Aguilar, Rodrigo Martínez y yo. Pues la invitación está ahora en nuestras pantallas y en la página de internet de la Aleph. Nos vemos en estas presentaciones. Claro que sí. Alonso, muchas gracias. Muchas gracias. Anel, tenemos un proyecto más de la parte de literatura, la poesía del chichonal. ¿Qué es eso? Bueno, tú que eres una gran entusiasta, digamos, y conocedora del alpinismo, de las montañas. Esto es un proyecto que vincula claramente la literatura a través de la poesía con una de tus grandes pasiones. Así es, así es. Nos parecía fundamental para hablar de violencia ubicar que no toda la violencia es antropocéntrica, ¿no? Hay violencias que quizás se llamen así o fuerzas naturales, como una erupción, ¿no? Entonces tenemos 1982, viene esta erupción volcánica, no sé si ejerciendo violencia, pero sí de un impacto altísimo y de muchos costos sociales. Lo hizo Sabines con todos estos libros de Bajo el Volcán, que son una belleza, que también se llaman Bajo el Volcán, donde habla de hace una especie de crónica poética sobre el chichonal. Pero en esta ocasión me entusiasma mucho, qué bueno que hablas de esa palabra, porque sí, me entusiasma hablar de la poesía en las lavas. ¿Cómo es que podemos encontrar algo poético en algo mineral y tan caótico como las lavas? Bueno, pues de eso vamos a hablar con un documental que además su directora es fenomenal, se llama Tania Jimena, y el documental se llama Pobotsu, traducido al español es Noche Blanca, proyección y conversatorio con Tania Jimena. Tania Jimena, junto con Xolotl Gómez, documentaron durante 7 años
en la comunidad alrededor del Chichonal, cómo es que el pueblo zoque reconstruye su pueblo, desentierra su origen, su memoria, cómo es que el pueblo zoque tiene que reinventarse después de este acto violento, vamos a decir así, si eso puede hacer un volcán, que es enterrar un pueblo por completo. Entonces, lo primero que hace es acudir al zoque como un acto de resistencia, ¿no? O sea, al zoque nadie lo entierra, ni siquiera ningún volcán. Entonces, el documental está escrito y está, perdón, el guión está en zoque, era importante, obviamente lo vamos a poder ver en español. Y luego vamos a tener una conversación justamente de Tania Jimena con Rodrigo Martínez, que también va a estar en lo del webcómic que acaba de comentar Alonso. Y bueno, Rodrigo es un especialista en cine y sus puentes con la literatura, entonces creo que va a ser una conversación muy rica sobre esta comparación que hace Tania, porque además ella es montañista, es volcanologista, tiene prácticas de, a ver, ella es artista visual y es cineasta, pero tiene ya desarrollado una metodología particular para entender que el paisaje no es eso que está lejano y que ves, sino que es un territorio de alguien, es el lugar en donde alguien habita. Y ese lugar donde alguien habitaba, ahora hay un volcán. Entonces, ¿quién cohabita el volcán? ¿Cómo cohabita con la nueva versión de este pueblo zoque? Entonces, creo que va a ser una conversación muy rica, muy necesaria para hablar de estas otras violencias, que puede ser el mar, que puede ser un volcán, o que pueden ser fuerzas naturales que no tienen nada que ver con la humanidad en un origen, pero que luego acaban teniendo una violencia entre humanos, porque hay un robo, digamos, de las tierras y del territorialismo en este volcán particular. Entonces, creo que es muy interesante. Yo les invitaría así a pensar que la naturaleza puede considerarse o no, esa sería la pregunta que problematizaremos, si hay un asunto de violencia en la naturaleza también. Es interesante, ¿no? Pensar... Y bueno, o sea, en realidad el pensar que la naturaleza puede desterrar a una comunidad entera. Así es. Y el planteamiento de la comunidad de reapropiarse de ese territorio del que se le ha desterrado, y los conflictos o los problemas de la propia comunidad ya en una circunstancia meramente humana por reapropiarse del territorio. Y además, sí hay poesía en eso, claro, ¿no? Y esto complementa un poco algo que hemos trabajado muy recientemente con los 80 años del Paricutín. ¿Qué pasa con la población? O sea, ¿cómo es que hay un acto violento en cuando yo tengo que emigrar, tengo que abandonar mis actividades, mi ejido, mi milpa, mis posibilidades de territorialidad en un aspecto, y cómo tengo que reinsertarme en otro lugar porque alguien me dice, alguien en un estado me dice, estás en alerta, te tienes que ir. ¿De a dónde me voy? ¿No? ¿Qué pasó con mi tierra? Entonces, mirar esas posibilidades de las fuerzas naturales, o en este caso de la vulcanología, como un acto violento, es una pregunta estética, pero también tiene una respuesta moral o una respuesta poética, literaria, en este discurso que trata de decir, no romanticemos estos actos de la violencia natural, ¿no? Es fascinante, digamos, la pregunta, y creo que da para justamente en la plática, lo veremos sin duda alguna en esta edición de la LEF. Vamos a una cápsula y volvemos para cerrar este programa con nuestros invitados. Gracias. Leamos al universo a través de la física moderna. El lugar donde todo está íntimamente relacionado, donde cada suspiro cumple una ley de materia. Todos profundamente entrelazados porque lo que ocurre aquí afecta allá, desde los niveles más finos de la naturaleza. Medio ambiente, las ciencias de la complejidad. Volvemos, amigos, a este tercer programa del El Aleph, Festival de Ciencia y Arte. Y quisiera, pues, para cerrar nuestro programa, platicar de alguna conclusión respecto a la temática y tu experiencia como programador en esta edición de la LEF. Pues, ahora sí que recordemos que la LEF surge con la idea de unir ciencia y arte. Entonces, se suele pensar que estos son antagónicos, pero en realidad, o sea, no hay absolutamente nada que esté privado de la narrativa. La narrativa construye nuestra concepción de todas las cosas.
Y entonces, un poquito el objetivo de todo esto, conjunto con el tema de la paz y la violencia, es recordar que si las narrativas son capaces de crear violencia, también se puede crear la paz a partir de la narrativa. Fantástico. Muchas gracias, Anel. No, yo no voy a concluir más que en una invitación. Yo quiero invitar a todo mundo a que piensen primero lo que acaba de decir Alonso, la narrativa, la literatura, la escritura es capaz de violentar como es también capaz de reconstruir la paz. En este caso creo que hicimos una programación interesantísima que es preguntarnos sobre las posibilidades y los alcances que desde la escritura, la lectura y la literatura se pueden construir para un mundo un poquito mejor. Pensándolo, haciendo poética de la violencia, se puede todavía, y me parece que lo que hay que hacer es venir a el Aleph. Me encanta el Aleph, lo quiero decir porque de veras me entusiasma un espacio que siempre tiene problemáticas puntuales, y qué mejor tema para el 2023 que la violencia y la cultura de paz. Así que en buen éxito y buen camino a este festival. Pues es un gusto nuevamente tenerte, Anel, en este Aleph, en esta 7ª edición del Aleph, y no me queda más que agradecer a nuestros invitados por haber estado en este tercer programa especial sobre el Aleph Festival de Ciencia y Arte, y los invito a nuestra próxima emisión en unos cuantos días. Muchas gracias a nuestro auditorio, gracias a nuestros invitados. Hasta la próxima.